Eh, Solamente no estamos inaugurando este conversatorio. Seamos muy... Es la continuidad de la semana pasada que nos encontramos cuando efectivamente inauguramos la exposición del grabado, no sé, conjuntamente con la Universidad de Playa Ancha, a través obviamente del Fondo de Arte y del Museo Universitario del Grabado, que obviamente es una distinción muy importante, no solamente para la Casa de Estudios, sino para nuestro país, para nuestra región, para nuestra ciudad. Y lo más importante, yo diría, es que nuevamente estamos juntos. Y estos conversatorios, como lo conversábamos anteriormente ya de iniciar esta reunión con ustedes, este encuentro en la profundidad de los grandes sentimientos de los hombres que se expresan los artistas en las diferentes manifestaciones de arte, nos permiten tener un día muy contento, muy felices de verlos a todos y lo más importante, de estar reunidos conversando por estas nobles y bellas iniciativas que son la cultura y todo aquello que significa en la verdadera dimensión de la palabra, y yo diría muy importante en estos momentos tan complejos, pero estamos todos juntos y eso es muy importante. Muchas gracias y sigamos conversando y aquí todos reunidos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Luis. Dejamos la palabra entonces al rector de la universidad, señor Patricio Sangüesa, y luego vamos a abrir, ¿no es cierto?, el conversatorio con todas las personas que nos acompañan de las distintas instituciones para poder también compartir nuestras ideas. Patricio. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la directora, Luis Borg, a nuestra directora del MUC, del Museo Universitario del Grabado, María Teresa, a Jorge Martínez, que trabaja junto a ella también, y no está acá, nuestro curador no ha llegado, Alberto Madrid, y bueno. Está enfermo. No tenía idea. Mira, lo iba a llamar por teléfono para otra cosa, pero mejor no lo molesto entonces. Sí, por eso lo voy a disculpar, pero nada bien. Serio, pero igual... Nada grave. Mira que uno se empieza a asustar cuando ya la gente dice que está enferma porque lo asocia a los temas del COVID. Bueno, y a cada uno de ustedes. Lo primero, decirles que me interesó muchísimo estar acá con ustedes hoy por el tema convocado, que tiene que ver, digamos, con nuestro Museo Universitario del Grabado. Y decirle que en nuestra calidad de una universidad que se interesa por el bien común, ya nosotros no tenemos intereses económicos, sino más bien, ¿no es cierto?, sentimos ciertos deberes, ciertas obligaciones con la sociedad, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, que, como decía don Luis Borg, este es un momento de mucha alegría porque nos convocamos a conversar sobre este patrimonio, y este patrimonio intangible que la universidad quiere compartirlo con Valparaíso, compartirlo con la región, compartirlo con el país, compartirlo internacionalmente, en una, yo diría, gran iniciativa que fue la creación. Tenemos el Fondo de las Artes, tenemos el patrimonio de miles y miles de grabados, ya, pero quisimos, digamos, instalar en un lugar físico, en un cerro muy típico, que es el Cerro Alegre, instalar un museo. Y un museo que no solamente mostrara cuadros inertes, ya, o grabados inertes, sino un museo activo. Un museo que debiera contar con conversatorios como este dentro del espacio físico del museo,
ser muy, muy dinámico, muy activo, ¿ya? Y tener, ¿no es cierto?, conversaciones, charlas, conferencias, conciertos, en fin, en ese espacio, para dar vida y dar también satisfacción a personas que están ávidas de ponerse en relación con las obras de arte. Y yo creo que le hace muy bien a Valparaíso, le hace muy bien al barrio, le hace muy bien a la región de Valparaíso, le hace muy bien a todos y a todas. Cómo estos grabados comienzan también a hacer su propia obra. Y es esa obra humanizadora, porque el grabador que vi, bueno, yo no puedo hablar de grabado estando Jorge Martínez, por ejemplo, acá, u otros expertos en el grabado, pero lo que digo, ¿no es cierto?, es que la obra de arte es un mensaje para quien la interpreta también, ¿no? Quien quiere traducir lo que aquí se quiso decir, ¿no es cierto?, a través de una obra de arte. Hay una comunicación, hay una relación entre ese artista y esa persona que observa, que disfruta, que diríamos piensa y reflexiona desde una obra de arte, ¿ya? Y piensa en ese sentido, en un sentido humano, porque esa persona que hizo, ese artista, algo quiso transmitir, ¿ya? Algo quiso enseñar, algo quiso recalcar, algo quiso relevar, ¿ya? Para que quien lo admira finalmente traduzca eso, lo traduzca, ¿no es cierto?, seguramente bajo sus propios parámetros y bajo sus propios contextos, ¿ya? Una obra hecha hace 50 años, 60 años, obviamente, ¿no es cierto?, que probablemente sea otro el contexto de quien la observa, ¿ya? Y en ese sentido aquí hay también un aprendizaje. Hay un aprendizaje y hay una admiración hacia quien fue el creador y qué quiso decir, qué quiso transmitir, qué me transmite a mí, finalmente, aquí. Entonces yo celebro mucho que tengamos una conversación, un conversatorio libre, abierto, relajado, digamos, ¿ya? Para relevar esas obras. Y nosotros orgullosos como universidad, en el sentido de tenerlas como parte de nuestro patrimonio, pero también compartirlas, porque finalmente termina siendo el patrimonio de todas y de todos. Así que muchas gracias por ofrecerme la palabra para decir cosas desde un ignorante, ya, pero que eso es lo que yo pienso. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Y bueno, dejamos abierto entonces el conversatorio para que todos los que quieran realizar algún aporte puedan seguir con estas ideas y con aquellas que quieran aportar para lo que corresponde a este encuentro del día de hoy. No sé si María Teresa, te ofrezco a ti la continuación desde la perspectiva de la colección y también en representación de Alberto Madrid, para que tú puedas también entregarnos un saludo a propósito lamentable de que él está enfermito, pero esperamos, ¿no es cierto?, que se recupere pronto y que esto también le sirva de estímulo. La cantidad de personas que están entusiasmadas con este proyecto. Ahí sí, ahí me escucho, ¿no? Bueno, agradecer primero que nada a la corporación por esta oportunidad, ¿no?, de poder presentar obras en su galería virtual y además participar con toda este gabinete de estampas que tengo aquí en la pantalla, ¿no es cierto?, con los cuales podemos iniciar esta conversación. La verdad que yo partiría con una pregunta que nos debiéramos hacer todos los museos de Chile en este minuto. ¿Qué rol debe cumplir un museo en una emergencia como la que estamos viviendo ahora, que no es solamente una emergencia sanitaria, sino también social, mental? O sea, podemos empezar a sumar varias pandemias, ¿no? Quizás los museos están considerados espacios no esenciales. Somos menos esenciales que un mall. Somos menos esenciales
que un restaurante, somos menos esenciales que un gimnasio, ¿no? Nadie habla de los museos como un espacio de esencialidad para la recuperación de la salud mental de los ciudadanos que estamos tan golpeados. Entonces la primera pregunta es, ¿qué rol debe cumplir el museo en estas circunstancias? Pensando en que hemos propuesto una exposición que habla del grabado como documentación, o sea, también no solo la técnica, no solo la estética, no solo la escuela de donde viene, sino la historia que hay detrás también de estas obras, cómo también nos dejan una huella sobre la memoria, esa memoria que no es la memoria oficial, que no es la memoria instalada sobre lo que es el valor del patrimonio, sino es la memoria cotidiana que los artistas dejan plasmada en sus obras. Entonces ahí vuelve la pregunta, ¿qué rol debiera cumplir el museo? Nosotros sabemos que como museo universitario tenemos una responsabilidad frente a muchos temas, no solamente que nos hemos comprometido con los artistas nacionales y extranjeros que decidieron donar sus obras a una universidad pública que tiene una responsabilidad social ineludible y que gracias a eso y a la perseverancia de las autoridades de la universidad y de los equipos que estaban detrás de ello, logramos instalar el museo. Porque era una responsabilidad con los artistas. Queríamos dignificar los espacios de exhibición, queríamos relevar el grabado, no solamente como un arte o una categoría de las artes visuales, sino que por lo que significa también el grabado como correlato social. También nos interesa mucho y generar conocimiento a partir de eso, como decía el rector, cómo la persona que se para frente a un grabado no solamente está viendo una obra de arte, sino está también viendo un pensamiento, está viendo una crítica, está viendo una forma de mirar el mundo, ¿no? Por eso nos interesaba. Pero como universidad también y como museo universitario no nos podemos quedar solo en la exhibición de las obras, sino tenemos la obligación de generar conocimiento primeramente sobre el grabado, pero también transformarnos en un espacio crítico sobre los momentos en que el museo va a vivir. En este momento el museo está viviendo una pandemia que nos tiene a todos con arresto domiciliario, a la mayoría, ¿no? Estamos todos en cuarentena. Pero vamos a vivir muchos momentos en que el museo debe hacerse parte de este mundo donde está instalado, de esta sociedad donde está instalado. Por lo tanto, es fundamental que nuestra difusión del museo no se instale solo en las obras, sino que también qué es lo que estamos pensando de la sociedad a partir de las obras que podemos mostrar. En este minuto le hemos entregado una exposición donde ustedes pueden ver la memoria del cotidiano, la memoria del objeto, como las de Víctor Maturana, esta resignificación de estos objetos cotidianos de la cocina, cómo se pueden transformar en una obra de arte, hasta una imagen tremendamente impactante como la de Ginés Contreras, que nos habla de la angustia, de un pupitre que ya no existe y que va a dejar de existir quizás, ¿no? De estos objetos que están y que quedan en la memoria. Entonces la pregunta es, y nos tenemos que seguir preguntando esto, ¿qué rol vamos a jugar como museo universitario para que realmente podamos impactar, seamos un impacto positivo en la sociedad?
Así que les dejo la pregunta, porque quizás ustedes también nos puedan ayudar a pensar en esto, ¿no? ¿Qué rol debemos asumir? Así que muchas gracias por la invitación. Le voy a pedir a Jorge que hable de la exposición, porque Alberto así me lo pidió, y muchas gracias. Gracias, María Teresa. Muy importante reflexión que complementa lo que ya nos había señalado Luis y Patricio. Dejamos entonces a Jorge Martínez para que nos dé una reflexión desde la perspectiva del conocimiento que él tiene de la colección. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todas y todos. Hablar sobre esta colección de la universidad es complejo, porque son palabras del curador, de Alberto Madrid, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy, pero es interesante que uno como espectador, yo lo digo como espectador, porque aunque yo tengo una obra también en esta muestra, la estoy viendo ahora desde el otro lado, digamos, la estoy viendo como cualquier persona que tiene que leer visualmente una colección. Y una primera pregunta que salta a la vista de la observación de esta muestra es: ¿cuál es el hilo conductor que determinó la selección de las obras? Es un detalle muy interesante, es una cosa que yo les invito a reflexionar, las múltiples lecturas que se pueden hacer de un conjunto de obras visuales, ¿no? Este es un tema que yo pienso que es muy interesante porque nos habla de la riqueza de significados y de interpretaciones que se pueden hacer sobre obras. Si tomamos en cuenta que la colección del museo tiene alrededor de 12.000 obras, ustedes se pueden imaginar la tremenda complejidad que puede significar poner en correlato o en relación un conjunto de obras, ¿no? Si estamos hablando de 12.000, aquí tenemos una pequeña muestra, ¿no? Y esa pequeña muestra de la que estamos hablando ahora me produce esta sensación de la polivalencia, de la idea de que se pueden leer una misma obra de múltiples formas y un conjunto de obras también de múltiples maneras. Entonces, esa es como una primera reflexión, ¿no? ¿Cuál fue el criterio unificador? María Teresa hablaba del factor, digamos, del documento, del concepto de documento visual, pero es una palabra muy amplia, documento, ¿no? Como decía John Berger, son los modos de ver ese documento lo que a mí me interesan, más allá del documento. O sea, desde un punto de vista teórico, la existencia de un documento es importante, pero pienso que más importante aún desde nuestra perspectiva como artistas visuales, desde la visualidad, es cómo se lee ese documento. Ya la hermenéutica, la interpretación del documento es lo que me parece interesante aquí. Y yo lo estoy viendo como un espectador más, lo estoy viendo en el conjunto de las obras. Si viniera un extraterrestre en este minuto y viera la colección, viera la exposición, se preguntaría cuáles son los elementos que tienen en común estas obras, al margen de los factores técnicos, ¿no? Que ya vamos a hablar un poquito de eso, que es el aspecto del elemento unificador del grabado, como una definición general. Pero yo digo en el sentido de la lógica visual o del relato de ese documento que estamos viendo, ¿no? En términos visuales. ¿Cuál es el elemento en común, el hilo conductor que tienen obras tan distintas, tan variadas como las que vemos en esta muestra? No solo en el aspecto técnico, sino sobre todo en el aspecto temático, ¿no? Porque vemos obras de una extraña placidez como la de Santos Chávez, que a todo esto tiene mal puesto el título, ¿no? Hay que fijarse en eso en la exposición, ¿no? Dice Minolta, y pareciera que es como una mina, así como Minolta. Y en la cámara fotográfica con la que fue tomada, seguramente el registro, ahí se equivocaron y pusieron Minolta, pero en realidad la obra de Santos Chávez creo que es algo así como Homenaje a América, Nuestra América, tiene un nombre así muy poético, no es Minolta, creo yo, como dato free, de los digo. Ya, pero dejando de lado, ¿qué tiene que ver una obra como la de Santos Chávez, digo, que estamos viendo, ¿no es cierto?, con la de Ginés Contreras, que está como en las antípodas de la situación, ¿no? Esa angustia de la obra de Contreras y esa placidez poética de la obra de Santos Chávez
nos habla de la amplitud de las posibilidades interpretativas que tienen las obras visuales, y en particular el grabado, porque dejando de lado el tema del color, que es muy interesante, el debate sobre el color en el grabado, que eso da para un mundo, para un conversatorio aparte, creo que el factor gráfico es muy importante y hay que hacer hincapié en el aspecto gráfico del grabado. El grabado es parte de una familia mayor que es la gráfica, donde está incluido las instalaciones, la fotografía, donde están incluidas las artes performáticas, una serie de expresiones artísticas que tienen que ver con el lenguaje de las formas, cómo evolucionan y cambian las formas. Y en este sentido, una misma técnica puede generar formas tan distintas y expresiones tan diferentes, ¿no? Entonces también quiero hablar un poquito de eso, que se entienda que esto es una colección de muchas formas distintas. Puede parecer obvio, pero desde el punto de vista gráfico es interesante porque la forma tiende a permanecer en el tiempo y en el espacio como una memoria. Ya decía Andy Warhol sobre la permanencia del ícono, ¿no? La imagen icónica, cómo queda. Y en este sentido, el grabado es una forma muy potente de expresar formas. Y yo encuentro que, visto así, esta es una buena muestra de la variedad y las posibilidades formales que tiene grabado como expresión gráfica. Así que ese es otro factor que creo que también es importante ver en esta colección. Y por último, hablar sobre el aspecto técnico, que creo que igual es interesante. Mencionaba María Teresa que uno de los roles del museo es precisamente hablarnos de lo que es el grabado como técnicas, como procedimientos, de los que se conoce bastante poco a nivel masivo, a nivel general. Y nuestra tarea es precisamente también, además de mostrar el imaginario y las propuestas de cada uno de los artistas y las artistas, es mostrar también las técnicas y los procedimientos y las posibilidades expresivas que tiene el grabado. Y creo que esta muestra también es una muy buena exposición, valga la redundancia, de estos procedimientos y de la riqueza formal expresiva que se puede lograr, ¿no? Y como les digo, dejando de lado el tema del color, que ya de por sí es un gran tema dentro del grabado, y yendo al aspecto puramente formal, podemos ver una gran complejidad de propuestas y que se basan en las aplicaciones de técnicas diversas, incluso en la combinación de familias de técnicas. Y con esto termino porque me parece súper interesante que el futuro del grabado está en el límite entre las técnicas clásicas del grabado y las nuevas o los nuevos vínculos con otras formas. Entonces, cuando hablamos de grabado ya actualmente, no solamente hablamos del grabado tradicional, también estamos hablando de los diálogos del grabado con otras expresiones, con otras formas. Y esta exposición de alguna manera apunta, aunque es una exposición de grabado clásica en el sentido formal, a otras posibilidades de comunicación. Yo recuerdo la obra de Erika Orozco, por ejemplo, que ella hizo la obra en el taller avanzado de grabado, esa que ustedes están viendo, el de la mano que apunta la máquina de coser, que hablábamos sobre el grabado escultórico, y ella se interesó mucho en esto, y yo creo que ella está ahora en eso, está un poco en el tema escultórico, y estas piezas que ustedes ven reunidas eran parte de un ensamble más grande que se iba a hacer con estos fragmentos grabados que luego se iban a juntar en una especie de figura volumétrica. Entonces, en ese sentido, es interesante que esta muestra también apunta un poquito al camino que el grabado puede seguir en el futuro, en el diálogo con otro tipo de técnicas, no necesariamente solo gráficas, ¿no?, como la fotografía o la instalación, sino también a otras formas de arte, otros lenguajes visuales. Entonces creo que es una bonita manera también de mostrar la riqueza técnica y empezar a hablar sobre la complejidad de los procesos del grabado. Eso, muchas gracias. Gracias Jorge. Dejamos abierta la participación a quienes quieran también intervenir y aportar ideas a este rico conversatorio que estamos viviendo. A ver, yo quiero decir algo respecto a lo que decía María Teresa recién, con la pregunta que dejó planteada. Voy a tratar de, pensando en una respuesta a la pregunta, yo diría que
los museos, las colecciones de obras de arte, los lugares donde se ha copiado, digamos, ¿no es cierto?, gran cantidad de obras de distintos artistas, que evidentemente cada artista tiene como distintas maneras de expresión, por razones, digamos, diversas, algunas porque son de periodos históricos distintos, otros porque tienen pensamientos distintos respecto a una realidad, o otros ensueñan algunas ideas que responden, digamos, a lo que sienten de la realidad, etc. Pero creo que hay una cosa que es tremendamente trascendental y que las colecciones, los museos y este tipo de acopiamiento, digamos, de obras, deben permitir recuperar un poco el concepto de cultura, ¿eh? Principalmente el concepto de cultura. Nosotros, desgraciadamente, cuando hablamos de cultura, como que pareciera de pronto que no nos reconocemos. Parecemos que somos de otra parte. Tú le preguntas a una persona y usted dice, no, yo soy de origen italiano, yo soy de origen no sé de dónde. Entonces, eso es como extraño porque en realidad a todos nos une una razón, que es que somos habitantes de este territorio, ¿no es cierto? Y somos eminentemente chilenos. Respecto a eso, debiéramos todos reconocernos culturalmente. Y la única manera de reconocernos culturalmente es hablar de la cultura nuestra, hablar de nuestra cultura. Indudablemente que nosotros a través de nuestra educación recibimos una cultura, digamos, eminentemente occidental, que a veces provoca una especie de abismo entre lo que son las culturas más autóctonas de acá y los que nos hemos educado, digamos, en una cultura occidental. Pero independientemente de eso, creo que los museos y las colecciones y este tipo de cosas deben permitir desarrollar un reconocimiento de nuestros valores. Y en ese reconocimiento de nuestros valores, yo creo que la difusión de estos territorios, digamos, de colección, debieran ser fundamentales y debieran difundirse mucho más aún. Me parece, digamos, de una iniciativa extraordinaria el tener una colección de grabado, ¿no es cierto?, de las estampas de grabado, como decía Hermosilla, de quien terminé siendo muy amigo de él hasta sus últimos momentos. Y me parece, digamos, él hablaba de la estampa, ¿no? La estampa es algo que nace justamente, yo creo que el primer grabador latinoamericano, considerado de los primeros grabadores latinoamericanos, es José Guadalupe Posada. Guadalupe Posada, mexicano, que pertenece, digamos, él era del 1850 y tanto al 1900, y principio del 1900 falleció. Era de los primeros que trabajaron en el grabado acá. Después acá en Chile, ¿no es cierto?, por decirlo, en Chile para mí existen dos personas, ¿no es cierto? Uno era, ¿cómo se llama? Bontá, que él a través de un periodo, digamos, que era en el año, más o menos en el año 26, se produjeron una serie de becas para ir a Europa de los pintores chilenos, para que pudieran formarse como grabadores. Y él, al volver, ¿no es cierto?, él crea en 1926, en la Escuela de Artes Aplicadas, se funda el primer taller de grabado que hay acá. Pero posteriormente, de haber iniciado la Escuela de Bellas Artes de aquí, de Viña, se funda el taller de grabado de Viña del Mar, ¿no es cierto?, que eso es el año, me parece que 36 por ahí.
porque el año 38, más o menos, fue cuando Hermosilla fundó el taller de grabado en la Escuela de Bellas Artes de Viña. Entonces, hay algunos textos, ¿no es cierto?, que dan cuenta de eso, y creo que eso, desde el punto de vista histórico, es tremendamente relevante, porque nosotros debiéramos ser unos continuadores de ese momento histórico, porque ahora los talleres de grabado se habla de ellos, pero así como casi anecdóticamente, ¿no? Entonces yo creo que la colección de grabado viene a constituir un valor que tiene una trascendencia muy importante, y bueno, recién escuchaba que la posibilidad de que el museo estuviese instalado en un edificio especial, en un lugar específico, para que tuviera todo el mundo acceso a esto. Y yo creo que eso sería el logro más importante de esta colección, ¿no es cierto? Tenerla acogida en un lugar donde se pudieran visitar constantemente. Porque la labor de un museo no es hablar de ella cada cierto tiempo, sino que es que esté visible y que todo el mundo pudiera acceder a ella, y con la debida, digamos, ¿cómo se llama?, publicidad o información que esto existe, y darle el valor trascendente que tiene como para desarrollar el concepto cultural dentro del contexto social, porque en el fondo el grabado, como le decía, yo me acuerdo, yo sí fui alumno de Hermosilla, ¿no es cierto? También me formé como grabador, y una de las cosas que siempre se ponía en contraposición con la pintura es que la pintura tú construyes un solo ejemplar original, y el grabado tenía la posibilidad de multiplicar una misma imagen, y eso lo hacía más público que la pintura, del punto de vista solamente de los ejemplares que se podían multiplicar. Entonces, existe un pensamiento distinto en relación de lo que es el grabado y lo que es la pintura, desde el punto de vista de su multiplicación y de su acceso a él, ¿no? Ahora, indudablemente que siempre uno, cuando tiene un grabado, cada uno lo guarda en su casa, pero no tiene esa posibilidad de asistir a un lugar donde existe una colección y yo puedo tener una visión más amplia de lo que es el grabado, ¿no? Así que yo creo que eso, digamos, no sé si aproximo un poco a la respuesta ¿cómo se llama?, que pedía María Teresa, pero que creo que eso es una de las razones las cuales tiene un valor trascendente las colecciones de obras de arte, porque en el fondo no es para que nosotros veamos y repliquemos los mismos ejemplos, las mismas obras, sino que es para que el contexto social, ¿no es cierto?, toda la sociedad en su conjunto, reconozca los valores y tengamos, digamos, una visión cultural distinta, ¿no? No estemos, justamente citabas tú, por ejemplo, actualmente una persona dice, ve a ir al museo, al mall, ¿no? Es decir, es una cosa que uno dice, pero ¿qué es lo que pasa, no? Y todo el mundo habla de ese monumento que se transforma, ¿no es cierto?, algo que no es trascendente, porque podría estar como no podría no estar, pero una colección que responde a una actitud cultural tiene otras connotaciones. Así que yo creo, no sé si eso aproxima un poco a la respuesta a lo que preguntaba María Teresa, que creo que es una de las cosas fundamentales de no solamente, por eso que se hacían los salones, ¿no es cierto?, también de pintura, porque daban un diagnóstico un poco de qué es lo que sucedía a nivel cultural, como también los concursos públicos que se hacían, los concursos de ¿cómo se llama?, de poesía y de este tipo de cosas que tampoco se hacen, o sea que necesitaríamos como un centro donde se pudieran multiplicar este tipo de actividades. Bueno, eso quería, digamos, decir algo respecto a las inquietudes que a uno le surgen y que inquietan siempre, digamos, que son el problema cultural, esencialmente. Bueno, eso
dejo. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu aporte. Eulogio, tú querías señalar algo. Sí, hola. Saludar a las personas que no alcancé a saludar antes, que empezara el conversatorio. Un saludo para todos ustedes, muy cordialmente. Un gusto siempre estar y participar de estas instancias que nos permite conversar acerca de nuestra historia, de nuestra cultura y en específico hoy día respecto de esta bella exposición que ha organizado el Museo Universitario del Grabado. Y interesante la reflexión respecto del texto curatorial de Alberto Madrid, al señalar y hablar de la imagen. Cuando se habla del concepto de imagen, y lo lleva, dice, bueno, las imágenes se transportan prácticamente desde las cavernas, pasando por distintas instancias hasta hoy día en que precisamente esta posibilidad de la tecnología nos permite a nosotros encontrarnos también a través de una imagen. Estamos frente a una pantalla en la cual estamos cada uno de nosotros, que nos podemos ver, nos podemos reconocer, y es como que si también fuera un grabado, y eso me pareció muy interesante, esa analogía que hizo Alberto con respecto a la forma, como también la fotografía, como decía Jorge recién, como la fotografía y otras técnicas que tienen que ver con el concepto de la gráfica, permiten pensar más allá de lo que generalmente estamos acostumbrados. Esa reflexión me hizo mucho sentido. Igual, respecto de la pregunta que hace María Teresa, me parece súper importante que las colecciones, ustedes saben que yo estoy trabajando con mi colección desde hace varios años, entonces, a pesar de que quizás las miradas del punto privado y las miradas del punto de vista público o educativo, como en este caso la universidad, puedan ser completamente diferentes, pero sin embargo creo que igual existen instancias en las que se puede aportar. Mi proyecto hoy día es un proyecto educativo, cultural y social, cuyo objetivo es difundir la vida y obra de los artistas cuyas obras originales pertenecen a la colección. Y para eso hemos diseñado toda una metodología de trabajo. Toda esta metodología, bueno, tuve la oportunidad de aprenderla con ustedes, con Jorge Salomó especialmente, también con Jorge Martínez, conversando, armando proyectos prácticamente desde una ignorancia absoluta, y hoy día ya haciendo estas exposiciones, que son exposiciones presenciales, pero esta exposición, que es una exposición virtual, pienso que existe también la posibilidad de acceder a más público. Me parece que las colecciones, como dice Francisco, tienen ese rol, tienen el rol de educar, tienen el rol de informar y tienen el rol también de difundir la vida y obra y en algunos casos el legado de aquellos artistas que ya no están. Sus miradas, sus historias, sus frustraciones muchas veces, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida de un artista. Y de esa manera me parece que yo no lo veo tan loco, por ejemplo, que el Museo del Grabado tenga una sede en el mall. ¿Por qué no? ¿Por qué no llevar exposiciones, negociar, por supuesto, con el mall? Yo creo que el mall hoy día, sabemos que la cultura, sabemos que el arte, la cultura, han sido herramientas que de alguna manera nos han ayudado a sanar este mundo herido. Ese concepto de sanar el mundo herido me parece muy importante para nosotros que estamos en la gestión cultural, de poder tener como una herramienta para acercarnos quizá al mundo privado y hacer que también el mundo privado se interese por estas iniciativas. De tal manera que para mí no es tan loco pensar en eso como una labor de difusión de parte en general, no tan solo del Museo Universitario del Grabado, sino que de muchos otros museos. Yo sé que existen algunas iniciativas en Santiago, fundamentalmente de algunas galerías, que han negociado con algunos malls, con algunos centros de comercialización masivo, como son estos centros, la instalación.
el Museo Nacional de Bellas Artes también tiene una alita en un mall. Entonces, no es tan loco pensar en que se puede negociar y como el arte y la cultura de alguna u otra manera han sostenido o nos han sostenido a muchos de nosotros durante esta pandemia, pienso que es algo que se puede proyectar en el tiempo. Tenía una pregunta para Alberto, pero se la voy a hacer después porque creo que en algún momento lo conversé con Jorge también respecto de las obras de la exposición. Me llama mucho la atención las obras de Carlos Hermosilla. Ustedes saben de que uno de los artistas que difundimos nosotros desde la colección es justamente Carlos Hermosilla. Y Alberto habla de la serie Las Banderas. Es algo que siempre me ha intrigado porque yo sé que como serie tal, propiamente tal, no existe. O sea, no es que Carlos Hermosilla haya hecho una serie como muchas veces los artistas hacen series que tienen que ver, no sé, con elementos específicos que a ellos les importa. Pero aquí aparecen 3 series que yo entiendo el concepto, digamos, del por qué las banderas, que son banderas que prácticamente se traslucen y detrás de eso aparece la imagen. Pero no sé si Jorge podrá responder eso o lo dejaremos pendiente para preguntarles después a Alberto. Yo quería hacer esa reflexión y, por supuesto, agradecer al museo y también ponerme a disposición del museo. Ustedes saben de que, así como yo me considero parte de la Corporación Cultural de Viña del Mar, también soy parte de la Universidad de Playa Ancha. Quiero compartir con ustedes también una gran noticia que me tiene muy contento. Me acaba de llegar mi certificado y actualmente soy magíster en gestión cultural de la Universidad de Playa Ancha, así que muchas gracias por estas instancias. Bien, elogio, bravo. Nos sumamos a las felicitaciones. Enhorabuena. Gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes porque ustedes han contribuido a que yo me interese por perfeccionarme y me interese también por hacer un trabajo del mundo privado con respecto a esta labor que significa la difusión de la vida, obra y el legado de nuestros artistas. Muchas gracias. Yo creo, Eulogio, quiero agregar a lo que tú acabas de señalar, algo que creo que puede ser importante respecto a seguir esta pregunta, esta gran pregunta de hoy sobre cómo el museo aporta a la realidad, a la contingencia y a la mirada que viene en los próximos meses y años. Y además, localizado en Valparaíso, que eso tiene una plusvalía muy significativa. Primero creo que los museos tienen que pensar lo que pasa hacia adentro y lo que pasa hacia afuera. Y el límite ya no es la puerta, ya no es el muro, ya no es la reja. Lo que pasa hacia adentro tiene que ver con el contenido, la curatoría, la conservación, y lo que pasa hacia afuera tiene que ver con la educación, la difusión, la promoción, la instalación en la urbe, en la ciudad. Y creo que, y por supuesto en el país y en el mundo. Y estos elementos creo que hoy día son fundamentales, son grandes preguntas que el museo tiene que responder. Luego, ¿cómo se plantean desde el punto de vista etario? ¿Cómo se responde, ¿no es cierto?, a las necesidades de las distintas edades que confluyen en un museo? Porque hoy día tenemos, ¿no es cierto?, muchos niños que necesitan estar con un apetito enorme de poder acceder a espacios como este. Luego tenemos gente joven, en que este espacio puede ser incluso un emblema icónico, y Valparaíso y este museo y sus artistas lo pueden alimentar de una iconografía que puede resultar muy rica y puede darle polivalencia al lenguaje actual, que está tan limitado, y creo que a través del arte se puede abrir y crecer mucho. Y tenemos todo un espectro de adultos y adultos mayores, como se les quiera llamar, que evidentemente ven en estos espacios entretención, intercambio de opiniones, de ideas, aceptación, reconocimiento, vivencia. Entonces, la polivalencia del museo hoy día es muy diversa a lo que fue cuando se crearon estos espacios que eran muy académicos. Pensemos que el concepto estuvo muy ligado al enciclopedismo. La mayoría de los museos en el mundo que hoy día tenemos son todos enciclopédicos. El Louvre, el Prado, la National Gallery, hay los distintos museos, los museos vaticanos, porque responden a un conocimiento muy grande
y donde, ¿no es cierto?, conservaban un valor patrimonial también demasiado grande. Hoy día tanto que a muchos de ellos les cuesta mucho poder administrarlo y poder mantenerlo y difundirlo. Y creo que en ese aspecto el Museo Universitario del Grabado tiene un desafío apasionante. Yo creo que estamos en este minuto en un capítulo apasionante de lo que significa abrir esa puerta y plasmar desde lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, estas posibilidades enormes que nos da la informática, que nos da la virtualidad, un universo totalmente distinto, un lenguaje diferente, donde se instalan temas, ¿no es cierto?, con libertad absoluta, con otro enfoque. Así que pienso que lo que señalaba Eulogio y la gran pregunta a la que estamos tratando de responder se enriquece también con esta mirada del interior y del exterior, y de cómo los otros, alter, pueden compartir y formar parte y enriquecer esta maravillosa colección que hoy día nos ofrece la universidad a través de su museo. Súper, Jorge, muchas gracias. Seguimos reflexionando y conversando. Sería conveniente, ¿qué opinión, ya que tenemos al presidente de la PEC aquí en nuestro conversatorio, Cristian Carrillo, desde el punto de vista que obviamente en el ámbito de lo gremial, ciertamente, ¿cuál es la opinión sobre la reflexión de estos espacios llamados museos y cualquiera que fuera ese espacio de encuentro en el arte y en la cultura? Muchas gracias, Luis, por la palabra. Pero antes está levantando la mano Antonio. ¿Me das permiso, Antonio? Sí, gracias. Es súper importante y valioso la existencia de los museos y las colecciones. Yo creo que es fundamental para la historia del arte nacional poder tener esos registros y esas obras guardadas. También para los mismos artistas, ¿no? Es fabuloso tener un espacio donde en el momento las obras puedan llegar y puedan ser conservadas y cuidadas. Por ese lado, ¿no? Así que se agradece la labor del Fondo de Arte La UPLA, ¿no? Con todo este proceso tienen mucha obra. Yo sé que es súper complejo también realizar las curatorías, las muestras y poder ir mostrando todas las obras que tienen en su colección. Así que ahí tiene un gran desafío por año la universidad y ustedes como ahí funcionarios. Por otro lado, están los artistas que están vivos, ¿no? Y que tienen obra en nuestro espacio de museo, que sería muy interesante si dentro de estos presupuestos que van manejando las universidades también, de poder ir considerando fondos y presupuestos para programación, ¿no?, de nuevas muestras, publicaciones, ¿no?, libros históricos, ¿no?, por épocas, por estilo, por técnica, ¿no?, dentro de la gráfica del grabado. Y lo otro también, poder considerar ya sea algo, poleras, ¿no?, tazones, todo este recuerdo que las ciudades turísticas importantes van dejando con sus museos. Su recuerdo donde se da una imagen del artista se va en ese objeto. Y en este proceso, ¿no? Lo que tiene relación con el derecho de autor. De qué forma también este artista vivo puede tener un tipo de pago, ¿no?, por su obra, por su trabajo, por su imagen histórica. Yo creo por ahí ese es un desafío que no es solamente un desafío es un desafío de todos los municipios en Chile y del Estado. El Estado es decir, pagan. Por ahí también hay un tema relevante que a los artistas nos interesa de qué forma, ¿cierto?, más allá de la autorización de uso de la imagen, se produce también este pago de derechos.
por ahí, ¿no? Ahora se está cultura hasta la ley Balme, ¿no? Que viene a reformar un poco el área de artes visuales. Estoy pegado, ¿no? ¿Me estoy pegando? O sea, te cortas de repente, te cortas. Sí. Está Escúchalo, ¿no? entrecortada Como que parece que tengo... Sí. Esto gracias a BTR, ¿no? La señal pésima. Pero bueno, no sé si lograron entender algo un poco de lo que dije, ¿no? Que tienen que cuenta, que ojalá considerar en el futuro estos presupuestos, ¿no? Que contemplan eso, y poder considerar también a los artistas, a estos creadores, también como trabajadores en ese ámbito. Pero feliz también de que exista esta instancia del museo, muy contento. Ojalá muchas instituciones también pudiesen ir aumentando sus colecciones de arte, ¿no? Arte actual, contemporáneo, y además también adquirir obra, ¿no? Que también es otro punto en la tabla, ¿no? Que también pudiesen adquirir obras de artistas que están trabajando ahora, ¿no? Eso sería fabuloso también dentro de este contexto. Son muchos los desafíos, pero tienen mucha obra, así que tienen mucha tarea ahí por delante. Así que muchas felicitaciones a toda la universidad, a Jorge, ¿no? Que hace un trabajo gigante también ahí, a María Teresa, y a todo el equipo nuevo que se está armando ahí en el museo. Y bueno, y a Patricia Sangüesa como rector, y a todos los que son parte de este trabajo. Luis Borg también ahí también tiene un trabajo también hace mucho tiempo que viene ahí también apoyando toda esta gestión. Así que muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, ya que Cristian hablaba de las instituciones, me gustaría ofrecerle a Juan Esteban Montero, desde la perspectiva del municipio de Viña del Mar, donde funcionó la escuela en la cual Carlos Hermosilla fue uno de los maestros, ¿no es cierto?, histórico importante de esta escuela, al igual que Ciro Silva, al igual que otros maestros que desarrollaron un trabajo a través del tiempo. Juan Esteban, tu mirada desde esta perspectiva. Bueno, mucho gusto. Antes que nada, saludarlos a todos cordialmente, al rector, a mi rector, a don Luis Borg, Jorge Salomó, la profesora María Teresa Devia, también mi profesora, y prácticamente todos personas conocidas y amigos y amigas. Felicitar la iniciativa de la universidad, que yo sé que venía hace mucho tiempo, del Museo del Grabado, ¿no? Tener esta colección tan grande de 12.000 obras es realmente monumental. Yo creo que ese manejo, esa curatoría, el poder mostrar esta colección no solamente acá en Valparaíso, no solamente en Viña del Mar o en la región, sino que yo creo que el compromiso es trasladarla por Chile. Es realmente un patrimonio tremendamente importante para nuestro país. Y yo, de todo lo que he escuchado, que todo me ha parecido tremendamente interesante y son todos aportes importantes, me quedaba dando vuelta a raíz de lo que dijo la profesora Devia, ¿no? Sobre este tema de que hoy día, en este tiempo de crisis, de pandemia que tenemos, han pasado a ser más fundamental y trascendental en los malls, han pasado a ser más fundamental y trascendental en los gimnasios, y no así los museos, por ejemplo, o los cines, ¿no? Y por lo tanto, el tema es cómo en nuestra sociedad, en esta sociedad occidental, que creo que Francisco Rivera hablaba muy bien, ¿no? Estamos en esta cultura occidental también capitalista, un poco bastante neoliberal, ¿no? Donde las necesidades se enfocan justamente hacia el consumo masivo. ¿Cómo hacer para que nuestras instituciones, como los municipios donde yo trabajo, donde las universidades, sobre todo las universidades estatales, públicas, poder difundir, poder trabajar, poder realizar acciones y estrategias de tal manera que la gente y el público, una vez evidentemente tal vez pasado esta pandemia, ¿no? Accedan y accedamos todos, podamos acceder a estas obras, a estas colecciones, a este patrimonio, que es tan importante, porque en realidad uno se encuentra muchas veces con que tenemos estos museos, pero también hay que decirlo, o sea, hasta antes de la pandemia o antes del estallido social, no era mucha gente la que iba a los museos, no era mucha gente la que asistía en tiempos normales, digo, ¿no? Sí a los malls, sí a los gimnasios, sí a los estadios de fútbol, pero no hacía los museos, ¿no?
este invento tan clásico que viene del mundo clásico, ¿no? De los griegos, de por allá, ¿no? El museo. Entonces, a mí me queda esta duda, yo digo, bueno, ¿cómo hacemos todos nosotros para que efectivamente generemos una instancia de que la gente, de que tal vez a través de la educación, de los colegios, de la educación patrimonial, en fin, pero puedan acceder a estas colecciones tan ricas y tan importantes? Esa es la reflexión que a mí me queda muy importante, y bueno, y les agradezco a todos la participación, porque estoy escuchando aquí súper entretenido y además interesante todo lo que están diciendo. Así que eso por una parte, Jorge, eso sería por ahora. Y también lo dejo planteado, ¿no? Muchas gracias, Juan Esteban. Hola, Antonio. No, hola a todos. Hola. Oye, hartas caras conocidas. Aprovechar de saludar aquí al Loro, que nos mandamos correos habitualmente, así que un saludo para Loro Boirón y a todos aquí, a Jorge, en fin, Eulogio. Me gustaría aportar una pequeña cosita que tiene que ver con el trabajo en red, básicamente con otros espacios, porque finalmente el acervo que tiene el Museo del Grabado, por supuesto, del que se ha hablado todo este tiempo, implica también un trabajo con los artistas, como decía Cristian, en fin, y con los otros espacios culturales que funcionan en la región, ¿no es cierto? Y a propósito de esta crítica que hacía Francisco a propósito de los malls, finalmente me queda la idea de que esto es sistémico, ¿no? Porque no solamente podemos hablar de la colección que tiene el Museo de la UPLA, sino que, y cómo la gente puede acceder a ella, y cómo fomentar ese interés también. Entonces, al final, hablamos de un interés en la cultura en general, que no solo, que va más allá del grabado, tiene que ver con la música, con el teatro, con la danza. Y en esos términos, creo que el trabajo en red, con los espacios culturales, con los artistas, y activar esa red en serio, es fundamental para que, entre todos, en cierta medida, podamos construir esta identidad cultural regional, reconstruirla, porque la pandemia, una vez que termine, no sé, todo esto, va a cambiar el escenario considerablemente. Así que creo yo que por ahí hay una clave también. El Museo del Grabado necesita de los artistas, necesita de los espacios culturales públicos y privados, y fomentar esa red creo que va a ser algo también importante para generar un nuevo público, creo yo. Eso les quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Excelente aporte. Ahora sí, Antonio, el complemento que tú querías entregar también. Ay, no quiere. Seguimos. Vas a tener que comunicarte solo por chat, Antonio. Créeme que hemos tenido la mejor disposición y voluntad, pero oye, el asunto no nos... Un dato cortito. ¿Me permite, Jorge? Perdón, sí. Sí, no, a lo mejor Felipe, Luis. Antonio, Francisco, perdón, Francisco está haciendo una demostración de Marcel Marceau ahí porque se comunica. Pero no, lo que yo quiero en relación a obviamente unas opiniones de Juan, ¿no es cierto?, y de Roberto, yo creo que es un momento también de avanzar en que la cultura no es inmediatez, no son eventos. La cultura es un caminar en el tiempo y en el tiempo. Y muchas veces, a veces instancias, en fin, a veces hasta instancias de gobierno, se confunden en la inmediatez, en el evento. El evento es el que... Y eso efectivamente tiene que tener un giro muy importante, y yo creo que basta escuchar a ustedes, grandes artistas que aquí tenemos presentes. Efectivamente, la cultura no es inmediatez, es permanencia sostenida, y obviamente eso es lo que hace que sea parte del verdadero y real patrimonio de las personas. Por lo tanto, yo creo que un énfasis muy fuerte que hay que subrayar en el día a día. Eso es todo, Jorge. Gracias, Luis. Muy interesante aporte. Francisco y Eulogio, y luego seguimos. Un pequeño dato que quería yo. Se habló acá de, Eulogio incluso dijo,
instalar un salón o un museo o algo así en un mall, ¿no es cierto? Pues eso fue lo que dijo en un momento determinado. Pero independientemente de eso, yo quisiera decir lo siguiente. No sé si todos conocen la ley Valdés. Existe una ley aquí en Chile de hace bastante tiempo, de la época pero un poco antes que cuando se hizo el Fondart. Cuando se hizo el Fondart, yo participé en las comisiones que fundaron el Fondart. Y tuvimos unas reuniones eternas para poder definir qué se hacía con los excedentes anuales de las platas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Educación. Entonces, esas platas eran las que se iban a destinar y se destinaron en el fondo originalmente, en ese momento, estoy hablando de hace ya más de 20 años atrás, 30 años quizás, que se derivaron justamente para que se financiaran, para que fueran los financiamientos de los artistas en Fondart, en lo que era Fondart. Bueno, y en aquel momento se habló también de la ley Valdés. La ley Valdés es una ley que existe y que las instituciones, digamos, pueden recurrir a ella porque las personas que colaboran con esta ley Valdés para financiar actividades culturales y todo ese tipo de cosas, descuentan los impuestos del Estado, los impuestos, no sé, yo no conozco el detalle de eso, pero en todo caso eso existe. Y también podría ser una opción, digamos, para recurrir en el caso de que se pudiera financiar estos organismos, porque la verdad que todo se traduce en plata al final. Pues entonces ese es un tema, y coincido, ¿no es cierto?, con Luis Borg, que la cultura es absolutamente algo que debe ser incorporado, desarrollado en la sociedad y que se da con el tiempo, se da con grandes espacios de tiempo, ¿no? Siempre es como un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, eso a veces, la inmediatez no es lo que tiene que ver directamente con el arte. Pero a propósito de la posibilidad de financiar una actividad, algo más permanente quizá, habría que recurrir a la ley Valdés, habría que estudiarla bien y ver cuáles serían las posibilidades, digamos, con las cuales se pudiera crear algunos financiamientos a través de esa ley. Bueno, ese dato quería darlo, no sé si todos lo conocen, pero eso existe en este momento. Bien, Eulogio. Sí, Jorge, sí, complementando lo que dice Francisco y lo que comentaba Luis también hace un rato, otra instancia de la que hemos aprendido administrando la colección, vamos con las exposiciones a donde la gente las puede ver. Entonces salimos de nuestro espacio, que finalmente yo decidí ya no tener un espacio físico, sino que salir con las exposiciones, hacer itinerancia, y es así como, por ejemplo, la última exposición que tuvimos también el apoyo de la corporación, que fue Mate Inédito, que es una exposición que considera 42 grabados originales de Roberto Mata, que se expuso en el Palacio Rioja. Tuvimos una asistencia de 6.000 personas, contabilizadas por el mismo espacio. Hicimos talleres con más de 1.000 niños, contabilizados por el espacio. Estuvimos en Constitución también con la misma exposición y todos los colegios fueron a ver la exposición, todos los colegios eligieron grupos de niños para que participaran de los talleres. De tal manera de que, ese experimento y esa gestión la hemos replicado en varias ciudades de Chile. Bueno, desafortunadamente hoy día, por las razones y por el tiempo que estamos viviendo, estamos un poco detenidos. Hemos estado con 2 exposiciones en el Espacio Mata, en el Centro Cultural Espacio Mata en Santiago, donde una gran parte de los colegios de la granja han visitado nuestras exposiciones y los niños han tenido la posibilidad de participar de los talleres. Hemos creado guías educativas especialmente. Es un trabajo muy similar al que hace el Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso
el Palacio Bauriza. De tal manera que esa labor de extensión también es parte de los museos. Y si bien, como Francisco dice, sí, efectivamente se necesitan recursos para poder hacer todo esto, bueno, desde nuestra experiencia hemos comprometido recursos y apoyos de las empresas, en algunos casos funcionando, como dice Francisco, con la ley Valdés, en algunos otros casos recibiendo un auspicio directo para poder realizar todas estas actividades. Este es un proceso que nosotros hemos ido aprendiendo a desarrollarlo. No fue fácil al principio, pero sin embargo hoy día cada vez es más posible hacerlo. Hemos establecido lazos de confianza con algunas organizaciones y creo que no es tan difícil para el museo, pensando en la labor que hace el museo, pensando en la infraestructura que tiene, de poder también hacer una labor de extensión y quizás conseguir una especie de empresas que apadrinen esta iniciativa y que se puedan financiar anualmente. Desde la experiencia nuestra, que claro, nos costó muchísimo al principio, porque finalmente en la medida que se van mostrando resultados y en la medida que las empresas que te apoyan se dan cuenta de que efectivamente hay una labor de educación, de difusión, y también hay una labor social, de tal manera de que, claro, el público más importante para nosotros de la colección son los niños, pero cuando hacemos talleres con los niños, muchas veces se incorporan los padres y muchas veces también se incorporan los abuelos. Entonces trabajamos todos, los niños, los padres y los abuelos, con la misma guía educativa. Y eso es una experiencia que yo les transmito porque para nosotros ha sido todo un proceso de aprendizaje y finalmente hemos encontrado una especie como de modelo para poder funcionar. De tal manera que, vuelvo, me interesa mucho que al Museo Universitario del Grabado le vaya muy bien, que se posicione, porque me parece que el fondo que realmente tienen, el fondo de arte, tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar a nuestra sociedad. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Eulogio, gracias por tu aporte. María Teresa. Sí, bueno, yo agradecerles todas las intervenciones y las ideas, pero yo quiero volver un poco a la reflexión primera. Entiendo que estamos en un espacio totalmente distinto y vamos a tener que comenzar a funcionar en un espacio distinto. Respondiéndole a Roberto, el museo se instala en Valparaíso con la idea de vincular a todos los espacios culturales. Eso, nuestros socios estratégicos están claros, Museo Bauriza, además somos vecinos, estamos ya trabajando desde una idea del colectivo, como es el taller del grabado, ¿no? La esencia del taller es la discusión sobre la sociedad, sobre los problemas que vive cada uno, cómo sienten también esa sociedad, como decía Pancho, ¿no es cierto?, cómo la sienten y cómo la expresan. En cuanto a la difusión y a la extensión, que yo sé que Eulogio hace un gran trabajo, nosotros lo venimos haciendo eso mismo desde el Fondo de las Artes. Hace 12 años que estamos con una difusión permanente de Arica a Magallanes, hemos llevado obras. Teníamos un museo sin muros, queremos seguir con la idea del museo sin muros, queremos llegar a todas partes, pero hay una cosa que es fundamental. No es lo mismo escuchar un concierto en una plaza, que me parece muy bien, que ir a una sala de concierto. Este espacio que tiene que ver con transitar de lo cotidiano, voy a usar una cosa que decía Miseas Eliade, ¿no? Pasar desde este umbral de lo humano a lo divino casi, ¿no? O este umbral a lo sagrado. Al menos a lo místico. Claro, ¿dónde está lo sagrado de este espacio? ¿No es cierto? Como que yo no es que yo lo quiera sacralizar y decir que el museo es un espacio para algunos y para otros no, es para todos. Cuando el museo como edificio, como espacio,
se transforma en un espacio sagrado cuando las personas son capaces de encontrarse con su propia sensibilidad. Da lo mismo de donde vengan, da lo mismo si vienen de la élite cultural de este país, o es un niño que se enfrenta a una obra y tiene una lectura desde su experiencia, desde su poca experiencia y de su mirada de futuro. Entonces, yo sé que es importante que los museos salgan, que salgan de los muros, que salgan, pero también es importante que las personas que nunca han tenido acceso sepan que pueden cruzar el muro del museo y pueden encontrar un espacio que les puede cambiar la vida. Entonces también atraer a estas audiencias, a este espacio, ¿no es cierto?, donde van a tener donde el tiempo transcurre, eso me lo dijo un joven la otra vez, el tiempo transcurre más lento. No es la inmediatez, no es la cosa de cambiar la pantalla, no, tengo que recorrerlo, tengo que pararme, tengo que mirar, donde el tiempo sucede más lento, donde me puedo encontrar en ese edificio que contiene esa analogía que hace tan lindo Mircea Eliade cuando la gente hace las fiestas religiosas en la calle y se toman el espacio y sacralizan un espacio urbano cotidiano, lo transforman en un espacio sagrado donde se vive un día de otra manera. Entonces, lo que me importa también es que las personas vuelvan a los museos, vuelvan a las salas de concierto, porque como bien decía Jorge o alguien, Juan, que decía, antes del estallido social la gente tampoco iba a los museos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando ven un muro, ¿no es cierto?, las personas normales que andan pateando por el Cerro Alegre, les asusta el muro, les asusta la idea de encontrarse con un espacio que sienten que no es para ellos, no es de ellos, y eso a mí me preocupa mucho, porque yo siento que si ellos son capaces de cruzar ese umbral y sienten que sí, ese espacio es de ellos, podemos comenzar a reparar la trama social. Ese es mi gran desafío desde la gestión del museo, ¿no? Fuera de que sabemos que tenemos una colección que es riquísima, que es emocionante, que debiera ser para todos. Para mí personalmente esa es la democratización de los bienes culturales. Cuando las personas se acercan a ese espacio y sienten que ese espacio es para ellos y que está funcionando con ellos. Entonces a mí me interesa mucho que la comunidad, por lo menos la más cercana, que es el Cerro Alegre, se integre plenamente al museo. Y por eso vamos a formar ahora personas mayores como guías del museo, porque me interesa su memoria, me interesa su historia, me interesa qué me tienen que decir o cómo quieren narrar lo que van a ver en el museo con su propia experiencia, y eso se lo entreguen a los niños o se lo entreguen a un visitante. Y de esa manera vamos sacralizando un poco el espacio, sacralizándolo en este sentido antropológico, metafísico casi, ¿no?, que es donde uno puede, por algunos momentos, cortar la cotidianidad y entrar a este espacio y poder gozar de él. Esa es la idea. Jorge, ¿me permite? Por supuesto, Luis. Mira, yo concuerdo obviamente en la misión antropológica y sociológica que tiene el quehacer cultural, obviamente, y las artes. Y yo diría a veces, más de alguno podrá decir, puede ser mucha teoría.
Y quiero, discúlpenme, compartir con ustedes un hecho concreto y real de lo que significa, en este caso, las artes, y por eso los artistas son los que van a cambiar el mundo. Hace 20 años atrás, Naciones Unidas financió un programa en Chile que tiene que ver con la seguridad ciudadana y que se llamaba Comuna Segura, y eligió 4 comunas de Chile que tenían obviamente los niveles más complejos, ¿no es cierto?, en relación a la seguridad ciudadana, narcotráfico, en fin, violencia de todo tipo, en fin, etc. Y una de ellas fue San Antonio. Y 2 en Santiago, y Talcahuano y San Antonio. Comuna Segura, esto era del PNUD, en fin, etcétera, y ellos dirigían este proyecto, en fin, en esa época, hace 20 años atrás, el 2000. Y debo de señalar, a mí me tocó, es decir, hacerme cargo de la comuna de San Antonio. Y uno de los temas que tenían muy complejo San Antonio, que era de su complejidad, eran las pandillas. Y en 2 sectores, ¿no es cierto?, que están en los cerros, Viuda 1, Viuda 2 de San Antonio, 2 sectores, la gravedad que tenían las pandillas era enorme, porque no solamente era la violencia, que yo no permitía que del sector A pasaran a mi sector y viceversa, y no solamente era la violencia, sino que llegaron a personas que perdieron la vida, enfrentamiento muy fuerte. Y con un conjunto de profesores, sociólogos y artistas, implementamos un siguiente proyecto que tiene que ver no con represión ni cosa policial ni judicial, sino que en el centro de esos 2 sectores donde la pandilla era de una violencia exacerbada, ¿no es cierto?, de jóvenes, simplemente utilizando una infraestructura social, un centro, ¿no es cierto?, vecinal, muy cómodo, junto con los artistas, hicimos unos talleres de pintura, música y fotografía. Escuchamos, obviamente, a muchos papás que decían que quieren convertir a estos cabros en artistas, en fin. Terminó 10 meses, ¿no es cierto?, este proyecto, y termina en el mes de diciembre y hacen la presentación, el término, ¿no es cierto?, de aquellas 3 líneas. Música, ¿no es cierto?, teatro y, en definitiva, y fotografía. Y debo de señalarle que fue muy hermosa la exposición de fotografía. A cada uno de los miembros, en fin, se les había regalado unas cámaras hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Eso, en fin, una impresionante. Después un conjunto de música donde había cello, violín, percusión, ¿no es cierto?, y guitarra, una cosa maravillosa. Y termina ese día, que termina el proyecto, ¿no es cierto?, con una exhibición de teatro, una obra, obviamente, de 2 actos. Una era la descripción de los que vivían ahí en el sector, cómo habían llegado. Que en el fondo era gente que venía fundamentalmente del área metropolitana, en un tiempo en que la pesca era muy próspera, y después la pesca bajó considerablemente y la cesantía fue muy grande. Entonces, personas que venían de Santiago y quedaron en la cesantía, en fin, y en concreto hacen la descripción de eso y de la violencia, en fin, etcétera, que se produce entre los jóvenes. Y termina en el segundo acto, cuando la pandilla de la Viuda 1 con la pandilla de la Viuda 2, que era muy fuerte, terminan dándose un abrazo. Debo de decir que el tema de la pandilla desapareció, del tema de violencia desapareció.
De hecho, pueden revisar en el PNUD los programas que tiene más calificación y fue premiado, uno de los 10 programas más importantes de impacto. No se necesitó más policía, no se necesitó nuevas leyes represivas, ni cárceles, ni tribunales severos. Lo que hizo, y desapareció el tema de la pandilla, que era uno de los temas más. Quiero decir que también en las políticas públicas el arte trasciende. Y cuando vemos que en el Almendral hubo un concierto una vez que dio la Orquesta Filarmónica Regional cuando existía en nuestra, y eran unos niños de un hogar de abandono, y cuando toca la orquesta estaban en un respetuoso silencio, y los niños lo único que hacían, cuando terminó, estaban todos llorando. Es decir, qué responsabilidad y qué hermosura es el arte y esa expresión que ustedes, grandes artistas, nos permiten seguir caminando con mucha esperanza. Eso es todo, Jorge. Muchas gracias, Luis, por el hermoso testimonio de el exitoso proyecto que cambió una realidad social y cultural en San Antonio. Quiero leer lo que dice Antonio Sánchez: mediación, generación de audiencia, investigación y escena. Agradecer, porque son títulos de aspectos muy importantes, cada uno daría lugar a una reflexión complementaria. De alguna manera, lo que hemos ido diciendo tiene que ver con cada uno de esos aspectos que tú estás planteando. La próxima vez esperamos poder escucharlos directamente de tu boca. Yo transfiero lo que tú escribiste sintéticamente en el WhatsApp. Y quiero ofrecerle la palabra a Patricio Sangüesa después de esta rica conversación que hemos tenido en la página de la Corporación Cultural, que siempre está a disposición del Museo Universitario del Grabado, de Casaplan y de cada una de las instituciones, ¿no es cierto?, las organizaciones de artistas han estado presentes también hoy día, y de ustedes, los artistas, fundamentalmente, para que podamos compartir. Así que, Patricio, dejamos también la palabra. Bueno, yo me he sentido Para que podamos hacer una reflexión final. Me he sentido tremendamente emocionado y remecido con lo que aquí se ha planteado. Los testimonios, en fin, lo mismo que ha dicho don Luis Bort respecto de su propia experiencia. Me hizo acordarme de esa película que se llamaba El Coro, o Los Coristas, no me acuerdo, que ese era un hogar, digamos, de huérfanos, pero de personas totalmente, digamos, proscritas por la sociedad, y sin embargo ese profesor que fue capaz de unirnos a todos desde el arte y transformarlos. Es emocionante pero eso se repite seguramente muchas veces. El valor del arte, ¿ya? Que de repente uno siente que en Chile no está tan valorado por muchos, sobre todo la política pública no acompaña suficientemente. En esta pandemia los artistas han sido abandonados. Efectivamente, los artistas han sido muy abandonados. Y creo yo, ¿no es cierto?, que no ha habido subsidios para el arte en general, sí para otras actividades, ¿ya? Y entonces, muchos artistas, no digo todos, pero muchos artistas lo están pasando mal en este momento, ¿ya? Porque no hay política pública que los respalde, ¿ya? Por lo tanto, siempre tendremos que ser creativos, creo yo, y nosotros imaginarnos una ciudad como Valparaíso volcada en el arte, ¿ya? Puede ser una de las tantas posibilidades que Valparaíso tiene de salir de una crisis muy grande. Valparaíso está en una crisis muy grande como ciudad, ¿ya? Y por lo tanto, pensar, ¿no es cierto?, que una ciudad que se identifique por el arte, muchas veces se habló, ¿no es cierto?, de una ciudad, digamos, en que no exista IVA para la cultura, por ejemplo, ¿ya? Que no exista IVA para la cultura significa entonces que muchos más cultores se vendrían a Valparaíso también a trabajar. Y yo voy a decir una cosa absolutamente irreverente que a lo mejor algo no escuché, y es que debiéramos pensar también en las otras posibilidades que otorga un museo. De hecho,
bueno, el museo nuestro tiene otras actividades, por supuesto, ¿no es cierto? Desde, ¿no es cierto?, centros de documentación, estudio, investigación, ¿ya? También, ¿no es cierto?, el tema de que más personas se perfeccionan en el grabado, ¿ya? Y por lo tanto también puedan concurrir allí, o que puedan tener copias válidas y legítimas de alguno de estos grabados. Pero yo pienso que a lo mejor ya lo dijeron, pero lo voy a decir igual, porque es un poquito irreverente. Yo creo que las obras de arte tienen muchas posibilidades también de replicarse en otras, diríamos, en otras técnicas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, grabados en cerámica, ¿ya? Es decir, que el mismo grabado se transforme en algo, ¿no es cierto?, que pueda uno venderlo. Y que eso signifique también al artista que algo de esa venta le sirva, digamos, al propio artista creador. Y otro, ¿no es cierto?, que lo transforma en otro tipo de obras, como es una taza, un cántaro, un plato, en fin. Entonces, permítanme la irreverencia de esta propuesta, pero creo que también eso ayuda a levantar a Valparaíso. Lo he escuchado con mucha atención. Estoy tremendamente entusiasmado como universidad de continuar bregando por un museo que tenga vida, que tenga alma, que cure heridas, como también se ha dicho acá, ¿no es cierto? Un museo que haga reflexionar, que ayude a los procesos de aprendizaje, que tenga más gente interesada en conocer, apreciar, valorar, ¿no es cierto?, estas obras de arte, que en este caso son los grabados, la mayor colección de grabados que existen en Chile, ¿ya? Y nosotros esperamos que esta casa sea acogedora de los distinguidos artistas. Oye, me perdonan, pero yo no saludé, por ejemplo, al Loro Coirón, un tremendo personaje, el Loro Coirón. Así que los saludo también a otras personas que son artistas acá también, a Víctor Maturana, en fin, a Eulogio lo escuchamos, a Francisco Rivera también, y a todas las personas que son artistas, de las personas que están con nosotros hoy día. Así es que muchas gracias a don Luis Borg en calidad de director de la corporación, y obviamente también, ¿no es cierto?, muchas gracias a Jorge Salomón, que hizo la conducción. Y tenemos que seguir juntándonos, porque tenemos que seguir creciendo en ideas, en nuevas proyecciones de lo que tenemos hoy día, que es la casa de todos, como dijo María Teresa Devia. Este museo es de la UPLA, pero es la casa de todos. Así que me despido con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. A propósito de seguir juntándonos, queremos invitarlos el viernes a las 6 de la tarde. Tendremos la presentación del libro de Paikaví, con creaciones realizadas por niños. Se llama Historias de Cuarentena, Sueños de Niñez. Este libro será presentado por la posibilidad de que ustedes lo bajen a través de la página de la agrupación Paikaví y el trabajo artístico que ha realizado Cristian Carrillo. Así que los invitamos el día viernes a las 6 de la tarde para que nos acompañen en nuestra propuesta cultural corporativa. Y cerramos con el saludo final de nuestro presidente, don Luis Borg. No se escucha Luis. Micrófono, Luis. Ahora sí. Ahí sí. No, solamente decirle muchas gracias, porque hemos estado 1 hora y media como personas, y el elemento más importante de la persona es comunicarse con otro. Y eso es esperanza. Y por lo tanto, el espacio y la cultura y el arte son encuentros permanentes en todos los tiempos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este momento tan singular y tan bello que hemos vivido en común. Muchas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos, cuidarse mucho. Gracias y los esperamos el viernes a las 6 de la tarde en la presentación del libro de la agrupación Paikaví. Estoy seguro que los van a sorprender con los trabajos artísticos maravillosos de una sensibilidad que tiene mucha relación con lo que cada uno de ustedes ha reflexionado en el día de hoy.
cómo llevamos el arte hasta las personas y cómo traemos a las personas al arte. El gran desafío que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muy bien. Saludos a todos, Gracias, que estén muy Jorge. bien. Gracias. Chao.